Leemos en Hechos 18, del 1 al 22. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacó el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó ahí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De ahí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Pablo llega entonces a Corinto, la que es para la época una ciudad muy grande. Corinto era un puerto importante y una ciudad de mucho libertinaje. Podemos ver reflejos de esto en las cartas que escribió Pablo a la iglesia de esta ciudad en tiempos posteriores. Es interesante notar que, una vez más, la oposición al mensaje de salvación no viene de los paganos libertinos, sino de los religiosos judíos. Bueno, en un primer tiempo Pablo se une a una pareja de artesanos y trabaja para ganarse la vida. El apóstol siempre se esforzó por no depender de nadie en cuanto a sus gastos personales, y trabajó cada vez que era necesario con sus propias manos, para ganarse el sustento. Pero desde el momento en que llegan Silas y Timoteo, se consagra a anunciar la palabra de tiempo completo. Podemos deducir que ellos venían desde Macedonia con una ofrenda importante,
como se dice en 2 de Corintios 11. Y entonces Pablo se concentra en su misión principal. La oposición de los judíos lo lleva a enfocarse en los gentiles. Tanta oposición parece que alcanzó a hacer mella en el apóstol, por lo que el Señor mismo le dio consuelo y ánimo. Entonces él se estableció en Corinto para alcanzar el pueblo grande que Dios tenía apartado para sí en esta ciudad. Eso nos demuestra la vulnerabilidad de Pablo, el cual no era un superhéroe sin temor ni dudas, sino un ser humano común y corriente. La profunda comunión que él tiene con Dios y su fe grande no lo hacen inmune a las debilidades. Así como él se deja fortalecer por el Señor, así podemos recibir también esta fuerza y poner nuestra confianza en Dios a pesar de nuestra debilidad. Después de haber pasado Pablo un buen tiempo en Corinto, hubo un cambio de gobernador y los judíos volvieron a acusar a Pablo, pero esta vez eso se volvió en contra de ellos. Entonces Pablo se quedó todo el tiempo que le pareció y después siguió su viaje. Aunque él estaba muy afirmado en la gracia, todavía conservaba su identidad judía. Lo demuestra haciendo un voto según número 6. Este voto consistía básicamente en abstenerse temporalmente de todo producto de la vid, empezando por el vino, el cual era la bebida predilecta de la época. Era un tiempo más especialmente consagrado, pero no tenía ninguna intención de presionar a Dios para obtener algo, tal como se hace a veces en la actualidad en forma muy errada y ofensiva con el Señor. De igual manera, una parte de los manuscritos antiguos menciona la decisión de Pablo de asistir en Jerusalén a una de las fiestas de su nación. Zarpa entonces hacia el puerto de Cesarea en Israel, pasa por Jerusalén y regresa en Antioquía, terminando así su segundo viaje misionero.